Hola chicos, vamos a hacer dos ejercicios de geometría en el espacio, que son ejercicios que les van a venir bien a los alumnos de segundo de bachillerato de académicas, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer es calcular el simétrico de un punto respecto a una recta. Y al mismo tiempo vamos a utilizar este ejercicio para calcular la distancia de un punto a una recta. En el vídeo en el que explico la teoría os enseñé una fórmula para hacer la distancia de un punto a una recta. Esa fórmula funciona perfectamente, pero yo aquí lo que voy a hacer es hacerlo por otro método. Lo voy a hacer por lo que se le llama el método constructivo. Entonces, fijaos, aquí tenemos una ecuación de una recta que me la han dado en implícitas y tenemos un punto, ¿vale? Y el punto no pertenece a la recta, ¿vale? El punto no está en la recta. Entonces, lo que me preguntan es el simétrico de P respecto a R, que sería, si hago esta línea, sería esto, P', simétrico de P respecto a R, ¿vale? Y también luego me van a preguntar la distancia de P y R, pero por ahora vamos a hacer esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Yo lo primero que voy a hacer es, de esta recta me voy a sacar un punto y un vector, ¿de acuerdo? Para sacar un punto de una recta cuando están implícitas, directamente podemos hacerlo por tanteo. Pues, por ejemplo, mira, le voy a llamar R, para no mezclarlo con la P, le voy a llamar R de que es un punto de la recta R, ¿vale? Por tanteo, pues, por ejemplo, ¿qué pasa si la Z vale 0? Pues si la Z vale 0, nos despejamos la X, que da -1, y nos despejamos con estos dos valores la Y, resulta que la Y da 4. Bueno, pues ya tendríamos un punto que pertenece a esta recta. Y para hacerme el vector de la recta, os lo expliqué en el vídeo de teoría, tendríamos que hacernos este producto vectorial. 1, 1, menos 1 y 1, 0 de la Y y 2 de la Z. Bueno, pues si hacemos este producto vectorial da menos I más 2J más K, lo que significa que el vector de la recta es -1, 2 y 1. ¿De acuerdo? Tenemos ya un punto y un vector de esta recta. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, asegurarme que se ve bien, diseñar un plano que sea perpendicular a la recta y que pase por el punto P, ¿vale? Voy a intentar pintarlo aquí, de una forma que se vea bien, ¿vale? Aquí. Bien, vamos a diseñar un plano pi, que es perpendicular a la recta R. Si es perpendicular a la recta R, ¿qué ocurre? Sabéis que los planos tienen esta pinta, ¿no? Y sabemos que ABC es un vector perpendicular al plano. Entonces, como quiero que sea perpendicular a la recta R, si yo pongo como ABC el vector de la recta, ya voy a tener un plano perpendicular a la recta. Y para hallar la D, ¿qué voy a hacer? Para hallar la D, voy a imponer que pase por este punto, ¿vale? Y así tendré un plano que es perpendicular a la recta y que además pasa por el punto P. Imponemos el punto, significa que -1 por 1, que es menos X, más 2 por -1 y más Z, que es 2, más D es igual a 0. Resulta que D da 1. Entonces, el plano pi va a ser menos X más 2Y más Z más 1 igual a 0. Vale, ahora que tengo el plano pi y tengo la recta R, lo que voy a hacer es intentar hallar este puntito de aquí, fijaos. El punto que le he llamado M, ¿vale? El punto M, que en el fondo no deja de ser la intersección de la recta R con el plano pi, ¿vale? Entonces, hay varias formas de hacer la intersección de un plano y una recta. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Directamente podríamos plantear un sistema con estas 3 ecuaciones y resolverlo por Gauss o por Kramer y estaría bien, ¿vale? No hay ningún problema. Pero a mí me gusta, y creo que se trabaja un poquito menos, cuando lo que hacemos es poner la recta en paramétricas, aprovechando que tenemos el punto, -1, 4, 0, y el vector, menos lambda más 2 lambda más lambda, aprovechando que podemos poner fácilmente la recta en paramétricas, metemos las paramétricas en la ecuación del plano, menos X menos -1 menos lambda, más 2 por Y, que es 4 más 2 lambda, más Z, que es lambda, y más 1, y aquí podemos resolver fácilmente y sacar lambda, que da
menos 5 tercios. Bueno, pues si yo sustituyo aquí lambda por menos 5 tercios, me sacaría la x, la y y la z, que van a dar 2 tercios, 2 tercios y menos 5 tercios. Y ya tenemos las coordenadas del punto M. ¿Qué pasa? Que ahora ya está, ¿no? Porque yo quería sacar el simétrico de este punto respecto a la recta, pero es lo mismo que si saco el simétrico de este punto respecto a M. Os he enseñado a calcular el simétrico de un punto respecto a otro en el primer vídeo de teoría en el que hablábamos de vectores, así que sabemos que este punto simétrico va a tener unas coordenadas x y z, ¿vale? Y que este punto 1 menos 1, 2, y este es 2 tercios menos 5 tercios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que 1 más x entre 2 va a dar 2 tercios, que menos 1 más y entre 2 también va a dar 2 tercios, y que 2 más z entre 2 va a dar menos 5 tercios. Bueno, pues vamos a escribir esto. 1 más x entre 2 da 2 tercios, despejamos la x, que da 1 tercio. Menos 1 más y entre 2 da 2 tercios, despejamos la y y da 7 tercios. Y z más 2 entre 2 da menos 5 tercios y despejamos la z y da menos 16 tercios. Bueno, pues ya tenemos el simétrico. El simétrico tiene estas coordenadas. 1 tercio, 7 tercios, menos 16 tercios. Este sería el simétrico de un punto respecto a una recta. ¿Qué ocurre ahora? Imagínate que también me preguntarán la distancia del punto a la recta. Creo que nos podemos dar cuenta que la distancia de este punto a esta recta es lo mismo que la distancia del punto P al punto M, ¿vale? Entonces, es el módulo de ese vector, ¿vale? Si yo me hago la distancia del punto a una recta, es lo mismo que la distancia del punto P al punto M, que es el módulo del vector PM, ¿vale? Si yo me hago el vector PM, es directamente menos 1 tercio, 5 tercios y menos 11 tercios. Y entonces esta distancia es 1 noveno más 25 novenos más 121 novenos, que da 25, 26... Supongo que esto no es una raíz exacta, no, 147. La raíz de 147 unidades. Esa sería la distancia entre estos dos puntos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio más en el que me dan dos rectas y me piden comprueba que se cruzan. Y después me dicen calcula una perpendicular común. Y además calcula la distancia entre las dos rectas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer para comprobar que se cruzan es sacar de estas dos rectas, me voy a sacar un punto y un vector, ¿vale? A este le voy a llamar la recta S, a este le voy a dar R y S, ¿vale? Entonces voy a sacar el punto R y el vector R, el punto S y el vector S. Voy a sacar de cada recta un punto y un vector. El punto de esta recta, 4, 1, menos 2. Si no entendéis lo que acabo de hacer para sacar los puntos, 1 menos 2, 8, os aconsejo que miréis el vídeo de teoría de rectas y planos. Vale, y el vector 2 menos 1, 3. Y el vector aquí 1 menos 2, 2. Vale, comprobar que se cruzan. Vale, para comprobar que dos rectas se cruzaban, ¿os acordáis de que lo primero que hacíamos era comprobar si R era paralelo a S? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este obviamente no, porque yo ya simplemente igualando las Y me doy cuenta de que esto no se cumple. Con lo cual no son paralelos, ¿vale? Y como no son paralelos, R no es, vamos a escribirlo, paralelo a S. Lo que hacemos es un vector con un punto de la recta R y un punto de la recta S, este y este va a ser 1 menos 4 menos 3, menos 2 menos 1 menos 3 y 10. Y vamos a hacer un determinante que tenga el vector R, el vector S y el vector que me acabo de hacer. Hacemos este determinante que resulta que da menos 39 y lo importante es que no da 0. Y como no da 0, ocurre que el vector RS, el vector R y S son independientes entre sí, no son complanarios, ¿vale? Son independientes.
y eso significa que se cruzan. Ya está. Vale, cuando ya hemos comprobado que se cruzan, podemos hallar su perpendicular común. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta a la hoja y os voy a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Tenemos dos rectas, ¿vale? La primera recta es esta, S, y la segunda recta es esta, R. Y es importante que os deis cuenta de que no son dos rectas planas. En un plano quiero decir que se cruzan en este punto, ¿vale? Se cruzan, pasan una por encima de la otra. Hacen esto, ¿vale? Así. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo que me están pidiendo, si estas son las dos rectas, lo que me están pidiendo es que calcule la ecuación de esta recta de aquí, que sería la perpendicular común, ¿vale? Como sé que lo estáis viendo en perpendicular, vamos a girarlo un poquito. Tenemos aquí mis dos rectas que se cruzan, ahí, y lo que me están dos rectas que se cruzan, y lo que me están pidiendo es esto, ¿vale? Es la perpendicular común a estas dos rectas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es hallarme el vector de esa perpendicular común. Voy a hallar este vector de aquí, que le voy a llamar W, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el vector de la recta esta, W? Pues este es un vector que va a ser perpendicular al vector de la recta R y al vector de la recta S. Va a ser perpendicular a esos dos. ¿Y cómo hay un vector perpendicular a otros dos? Pues con el producto vectorial. Así que directamente ponemos el vector R y el vector S. Y si resolvéis esto, da 4i menos j menos 3k. El vector W es un vector perpendicular a esos tres, que es 4, menos 1, menos 3. Perpendicular a esos dos, disculpad, que es 4, menos 1, menos 3, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es definir dos planos, ¿vale? El primer plano, ahora os los pinto, el primer plano lo voy a definir utilizando el vector que acabo de hallar, el punto de la recta R y el vector de la recta R. Es decir, que voy a hacer un plano que tenga la recta R incluida dentro de él, pero también este vector de aquí, ¿vale? Un plano que incluya la recta R y a este vector. Entonces vamos a hacerlo un poquito más arriba, ahí. Este plano de aquí, ¿vale? Este plano de aquí. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es un vector pi2 que tenga dentro a la recta S, es decir, que tenga su punto y su vector, pero también tenga el vector que me acabo de hallar. ¿Qué plano voy a hacer? Voy a hacer este de aquí. Y si os dais cuenta, ¿dónde se van a cortar estos dos planos? En la recta que yo estaba buscando, ¿de acuerdo? El dibujo ha quedado un poco raro, vamos a ver si lo podemos volver a hacer de una forma un poquito más clara. Este es el vector de la recta S. Esta es la recta S, perdón, esta es la recta R, ¿vale? Y la recta que yo quiero es esta de aquí, que es una perpendicular común a estas dos. Bueno, pues fijaos, si yo hago un plano que incluya a la recta S y a esta recta de aquí, sería este, ¿vale? Y si yo hago un plano que incluya a la recta R y a este vector de aquí, sería este plano, ¿vale? Y el lugar donde se cortan estos dos planos es esta recta. Pero que se entienda bien, si no, os aconsejo que lo razonéis con unos bolis en casa, que es la forma más sencilla, ¿vale? El primer plano que estamos haciendo es este, y el segundo plano que estamos haciendo es este. Y el punto donde se cortan esos dos planos que estamos definiendo es la recta que queríamos hallar. ¿De acuerdo? Bueno, pues allá vamos. Tenemos todo lo necesario para hacer estos planos. Tenemos el punto y los dos vectores. Tenemos el punto y los dos vectores. ¿Cómo se hacían los planos? Directamente. X menos la coordenada del punto, Y menos la coordenada del punto, Z menos la coordenada del punto, el primer vector y el segundo. Voy a hacer este y podemos ver que da 3x más 9y más z menos 19. Este sería mi primer plano
Y mi segundo plano, X menos el punto Y menos el punto y Z menos el punto, el vector S que es 1 menos 2, 2, y el vector W que es 4 menos 1 menos 3, y este da 8X más 11Y más 7Z menos 42, ¿vale? Bueno, pues resulta que esta recta, esta perpendicular común, que le vamos a llamar W, ¿vale? Esta W, esperad, voy a dejaros ver bien esto primero, vale, esta W va a ser en implícita la intersección de esos dos planos que acabo de hacer, 9y más z menos 19 igual a 0, y 8x más 11y más 7z menos 42 igual a 0, ¿vale? ¿Y ahora qué ocurre? Pues ocurre que también me preguntan la distancia entre estas dos rectas, es decir, cuánto mide este segmento de aquí, ¿vale? Entonces, a mí lo que se me ocurre es que podemos hacer, ahora ya tengo la recta W, la recta R y la recta S, entonces me puedo hacer las intersecciones, ¿no? Me puedo hacer la intersección entre la recta S y la recta W, que vamos a llamar el punto Q, y me puedo hacer la intersección entre la recta R y la recta W, que le voy a llamar el punto P, y la distancia entre estas dos rectas va a ser el módulo del vector que empieza en P y termina en Q, ¿vale? Y eso es lo que he hecho aquí, os lo voy a enseñar. La distancia entre las rectas, pues la intersección entre la recta, le llamé T aquí en vez de W, vamos a poner W, entre la recta nueva que me hallé y la recta R es el punto P, y la intersección entre la recta W y la recta S es el punto Q, que dan estos valores. Ahora os he puesto un ejemplo de cómo he calculado el punto Q, así que ahora lo resolvemos, pero podéis hacer el P vosotros, va a dar 5, 1 medio, si hacemos el vector PQ, da estas coordenadas de aquí, el módulo de este vector da este valor, 3 por raíz de 26 partido de 2, que sería la distancia entre las rectas. Y para poneros un ejemplo, lo que he hecho ha sido enseñaros cómo he calculado la intersección de W y S, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido cogerme un punto a tanteo, un punto de esta recta que le llame el punto T. ¿Y cómo lo hice? Pues lo hice diciendo, pues si la Z vale 0, ¿vale? Si la Z vale 0 y me despejé la Y y la X, ¿vale? Me dio que X daba 13 tercios y que Y daba 2 tercios. Entonces, como ya tengo un punto y un vector, porque el vector de la recta también lo tenía, lo calculé aquí, ¿no? Daba 4 menos 1 menos 3. Me puedo poner esta recta W en paramétricas. Tenemos la recta W en paramétricas y la recta S en paramétricas. Bueno, si os fijáis, lo que he hecho ha sido escribir los parámetros con letritas distintas, ¿vale? Y si igualamos la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z, tenemos un sistema de ecuaciones que cogiendo dos de estas ecuaciones podemos resolver fácilmente, ¿vale? Ya tenemos aquí lambda y mu, y directamente, si yo sustituyo lambda aquí o sustituyo mu aquí, ¿vale? Me puedo sacar el punto de corte, directamente el punto Q, que me dio menos 1, 2, 4. De esta misma manera podéis hallaros el punto P. Y directamente os sacaríais P y Q, el vector PQ, y el módulo de ese vector, que es la distancia entre las rectas. Así podríamos calcular, por ejemplo, la distancia entre dos rectas que se cruzan, que ya sé que os enseñé a hacerlo de otra manera en los apuntes, pero en los apuntes os dejé claro que había otras fórmulas, para otros métodos para hacer esta distancia. Este es uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra forma distinta de hacer la distancia entre las rectas, porque hay muchísimas, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos la recta R y la recta S, como nos habíamos pintado antes. R y S, ¿vale? Y la distancia que yo quiero hallar es esta aquí. Pues, por ejemplo, podríamos habernos hecho un plano que incluyera la recta R y que incluyera también el vector de S, ¿vale? Nos hallaríamos un plano que incluyera a la recta R, es decir, incluyera su punto, su vector y también el vector de la recta S. Y luego directamente cogeríamos un punto de la recta S
y haríamos la distancia de un punto a un plano. Y esta sería otro método más de calcular la distancia entre estas dos rectas. ¿Por qué? Porque la distancia de cualquier punto de esta recta a este plano que acabo de definir, en el fondo es la distancia entre estas dos rectas de aquí. Bueno, pues hasta aquí el temario de geometría en el espacio con ejercicios de ejemplo. Si tenéis cualquier duda, hablad conmigo y mucho ánimo con el aislamiento.